mensaje que sigue esta mañana para terminar. Vamos a estar mirando a nuestras Biblias, hermanos, los que creen en Dios. A veces hemos tenido malas experiencias, hermanos, ya sea con nuestros papás, hermanos, familiares, amigos, y a veces hasta con la misma pareja. Un concuño me platicó lo que pasó con un trabajador de él, hermanos. El muchacho vino, trabajaba, era responsable en el trabajo, siempre trabajaba, ganaba su dinero, le mandaba a su papá y le mandaba dinero para que le construyera una casa, le construyó la casa, le mandaba dinero, le compró algunos terrenos, le compró ganado, le compró varias cosas. Y cuando este muchacho va a su tierra, a Honduras, y quiere pues llegar a su casa a hacerse cargo de lo que tenía, su papá le dice que no tenía nada, que todo era de él. Le dice, no, tú no tienes nada, todo lo que hay aquí es mío, todo está a mi nombre. ¿Se imagina cómo se sintió ese muchacho? Su propio padre, hacerle eso. Después de tanto tiempo estar trabajando por acá y mandándole y confiando que pues, su papá lo estaba administrando su dinero, llega y le dice, no tienes nada, todo es mío. Entonces, a veces nosotros pues nos pasan esas experiencias, pasan cosas así, hermanos, que a veces hasta desconfiamos en Dios. Conocemos una pareja que se anda divorciando ahorita, tienen problemas, ya andan con abogados, ya se van a divorciar. La señora le quiere quitar todo al hombre. Y el hombre, pues él trabajó, todo lo que tenía en casa y todo era de él, ya la señora tiene poco con él. Él no le quiere dar nada y andan en problemas. Entonces, hay problemas, hay dificultades, pero vamos a ver lo que la palabra nos enseña, hermanos, esta mañana. Si vamos al Salmo 146, los que creen en Dios, vamos a estar mirando, hermanos. Salmo 146, Salmo 146, verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 1, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Hablaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Aquí hay una advertencia, hermanos, verso 3. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios. Qué importante es creer en Dios, hermanos, tener la confianza en Dios. La palabra de Dios dice aquí: no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque en él no hay salvación. Pero los que confían en Dios, hermanos, los que confiamos en Dios, dice que hay esperanza, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Bienaventurado, verso 5 nuevamente: bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No debemos de confiar en el hombre, hermanos. Este muchacho confió en su papá, y cómo no iba a confiar en su papá, pero lo defraudó. Se regresó peor que como había venido la primera vez. Cuando uno viene de México, de su país donde viene, aquí viene con la esperanza de hacer algo, hermanos. Pero este muchacho ya lo había logrado, había tenido
y resulta que regresa sin nada. Nuevamente, y peor, porque con la amargura de que su propio padre le había quitado todo lo que había hecho, todo lo que había ganado, tenía su confianza en su papá. Qué mal para las personas, hermanos, porque cuando uno les habla de Cristo a personas que han pasado por eso, ya no quieren saber nada de Dios. Porque dicen, relacionan a Dios como su papá también, como su padre. Y si su padre les jugó mal, los trató mal, les hizo algo malo, dicen, pues no, si mi padre, que es mi padre, que lo conozco, que vive conmigo, me hizo esto, pues Dios que no lo conozco, que no lo he visto. Creen muchas personas, dicen, no, yo no creo nada, yo no quiero nada con la palabra de Dios. Así. Entonces, por eso qué tan importante es creerle a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, maldito el que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre, dice Jeremías capítulo 17, verso 5. Maldito el varón que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre, hermanos, porque nos traiciona. Nosotros, a veces, muchos dicen, hay un dicho que dice, yo desconfío hasta de mi propia sombra. Escuchaba un dicho de un pastor que dice, yo no confío en mis dientes porque me muerden la lengua. A veces ni en los propios dientes puede uno confiar, hermanos. Pero aquí hay algo más importante. En Gálatas, si vamos allí, a Gálatas capítulo 1, versos 6 y 8. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si un ángel nos anuncia, nos viene y nos habla de algo que es diferente a lo que hemos conocido, hermanos, de la palabra de Dios, dice la palabra que sea anatema, sea maldito. Entonces no podemos confiar ni aún en un ángel, y la misma Biblia nos lo enseña, hermanos. Dios nos lo dice en su palabra. Maldito el que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Aquí dice el maldito. Si un ángel anuncia algo que no es la palabra de Dios, sea maldito, sea anatema. Y ustedes dirán, entonces ¿en quién podemos confiar? ¿En quién vamos a confiar si no podemos confiar ni en un ángel? Bueno, pues es lo que vamos a ver, porque debemos de confiar en Dios, y vamos a ver por qué debemos de confiar en Él, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de poner totalmente nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Debemos de confiar en Él absolutamente, en nuestro Dios, en todo tiempo. Si las cosas van bien, debemos de confiar en Él. Si las cosas van mal, debemos de confiar en Él. Si tenemos problemas, debemos de confiar en Él. Si nos están corriendo de la casa porque no hemos podido pagar los pagos de renta o lo que sea, debemos de confiar en Él. Podemos confiar en Él plenamente, hermanos, porque el Señor no miente. Podemos confiar en Él plenamente porque el Señor no miente. Si vamos a Números, capítulo 23, verso 19. Números
capítulo 23, verso 29. Dice la palabra de Dios aquí en Números 23, 19. Entonces Balaam dijo a Balac, 19, perdón. Ok, Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no harás, y habló, y no lo ejecutará. Todo lo que el Señor dijo lo que Él dijo se va a cumplir, hermanos, a su tiempo, pero se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y no ejecutará. Necesitamos tener confianza en Dios, hermanos. No podemos confiar en nadie más, solamente en Dios. Dios no miente. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque no miente. Por eso podemos confiar plenamente en Él. Porque el Señor no miente. Pero otra cosa, hermanos, porque el Señor no cambia. Si vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6. Malaquías, un libro antes de Mateo. Malaquías, capítulo 6. Capítulo 13, verso 6. Dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 13, verso 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué importante, hermanos, es confiar en Dios. Podemos confiar en Dios plenamente, en Él, porque el Señor sí cumple. Porque Él no cambia. Primeramente porque no miente. Y luego porque no cambia. Pero también podemos confiar en Él porque sí cumple, hermanos. Nosotros a veces se nos va la lengua, a veces hablamos y no prometemos, no cumplimos lo que prometemos, hermanos. Eso es puras palabras, pero el Señor sí cumple. Algunos aquí dirán, pues a mí me cuesta venir a la iglesia. Sí, hermanos, a todos nos cuesta, pero si no tratamos de hacer lo que Dios nos manda, hermanos, si no tratamos de creer en Dios, pues no vamos a hacer nada, vamos a dejar de venir a la iglesia. Podrán decir, pues a mí me cuesta dar al diezmo, sí, a mí también. Pero si no lo hacemos, hermanos, Dios no nos puede bendecir. Dice aquí el mismo verso, el capítulo 3, pero el verso 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y luego contesta, dice, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, si estamos robando a Dios, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Por eso es muy importante confiar en Dios, creer en Él y confiar en Él plenamente. Porque tenemos un Dios que no miente, tenemos un Dios que no cambia y tenemos un Dios que sí cumple. Sí tenemos problemas, hermanos, para hacer la obra de Dios, tenemos problemas a veces para ayudar a la iglesia, pero si confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar, hermanos, y Dios nos va a dar para que podamos cumplir con lo que prometemos, con nuestras misiones. Yo ya tengo más de 20 años, hermanos, que empecé a dar misiones,
Y algún tiempo cuando me vine de Houston y dejé aquí, y me fue bien mal. Andaba que no traía ni para el gas para salir a buscar trabajo. Mi esposa me decía, pues te doy para que le eches gas y vas a buscar trabajo. Porque dejé de darle bendiciones. Pero cuando uno está bien con el Señor, está cumpliendo, Dios es fiel. Lo miramos ahorita en la mañana, hermano. Hacían votos con estas personas y Dios les cumplía el voto que ellos hacían. Lo que ellos le pedían a Dios, Dios lo cumplía. A Jacob lo hizo inmensamente rico. Cuando yo empecé a dar misiones, el pastor que predicaba, enseñaba, decía, bueno, si tú das para misiones y prometes, si no tienes trabajo, pues ¿cómo vas a dar? Habla con Dios, tienes una manera de hablar y orar a Dios, pedirle, bueno, Señor, yo prometí dar, pero si tú no me das trabajo, ¿cómo voy a dar? Entonces, yo era lo que hacía, no tenía trabajo, hablaba con Dios, le pedía. Pero cuando yo no empecé a dejar de dar de misiones, porque también me enseñaron que empezara a dar un tanto, pero cada año diera más y más, no me quedara en eso. Yo empecé a dar $5, al otro año daba 10, al otro 15, al otro 20, al otro 25, pero cuando ya la cuenta iba en 55, dejé de venir, me vine de Houston, entonces dejé de dar. Si no, es mucho, voy a dar 10, otra vez, voy a dar 20, de bajé. Y me vi con muchos problemas. Pero nuevamente, hermanos, empecé a dar. Y por la gracia de Dios, Dios me ha bendecido. Desde hace unos 5 años para acá estoy viviendo por fe, de acuerdo al trabajo, porque yo no tengo un trabajo estable que diga, yo tengo trabajo ahorita como antes, que tenía un trabajo y ya estaba planeando, mañana voy a esta casa, pasado mañana o la voy a terminar para tal tiempo, ya tengo otro trabajo y otro. Ahorita no sé, el día de mañana sí tengo trabajo, ¿no? Pero Dios no me ha dejado. Dios no me ha dejado. Pero vamos a ver, hermanos, en el libro de Josué, Josué capítulo 21, y verso 45. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21 y verso 45. Me perdió. No, está mal la cita, yo creo. ¿Y si llega a 45? 21, 45, así, es el último versículo del capítulo. Josué capítulo 21 y verso 45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Por qué debemos creer en Dios, hermanos? Porque Dios no miente. Porque Dios no cambia. Porque Dios sí cumple. Cumple todo lo que Él promete. Dice aquí la palabra de Dios. No faltó palabra de todas las promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, todo se cumplió. Podemos confiar en Dios plenamente, hermano. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando en su palabra. No es algo que yo le estoy contando, lo estamos mirando en su palabra.
Es un Dios que no miente, es un Dios que no cambia y también es un Dios que sí cumple. ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de creer en Él plenamente, porque es un Dios que quiere lo mejor para nosotros también. Debemos de confiar en Él. Si vamos a segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra de Dios aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros sí que somos infieles, hermanos. A veces la hemos dejado con el Señor. Pero dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué debemos de creer en Él, hermanos? Porque Él es fiel, Él permanece fiel. Qué importante es creer en el Señor. A veces decimos, no, pues, son cosas del pastor. Más cuando uno va empezando a venir a la iglesia que no conoce mucho. Es cosa del pastor, Él quiere. Ahora, cuando se trata del diezmo, no, pues los diezmos son para Él, es lo primero que pensamos. Pero tenemos un Dios, hermanos, que no miente, que no cambia y que sí cumple. También que es incondicional. Tenemos un Dios grande y fuerte. Un Dios grande y fuerte para nosotros como cristianos. Los que tenemos tiempo ya, que conocemos a Dios, hermanos, no debemos de minimizar el nombre de Dios. ¿Se han escuchado que muchos dicen Diosito? Mi Diosito, mi Diosito. Estamos minimizando. Dios es un Dios grande, fuerte. Su palabra dice que Él sostiene los cielos y la tierra, o sea, los cielos con su pura palabra. En Hebreos habla de eso, capítulo 2. Entonces Dios no es un Diosito chiquito que lo podemos nosotros manipular. Dios es un Dios grande, poderoso, que hizo los cielos y la tierra. Todo lo sostiene con su palabra. ¿Cómo se conoce una persona que confía en el Señor, hermanos? ¿Cómo se conoce una persona o un cristiano que confía en Dios? Bueno, vamos a ver el Salmo 121. Salmo 125, perdón, verso 1. Salmo 125. Salmo 125, verso 1. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No se mueve. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El que podamos lograr confiar en Dios, hermanos, es algo muy importante, es algo muy grande. Porque podemos ver las bendiciones de Dios. Si podemos llegar a confiar en Dios, podemos ver sus bendiciones también.
Pero si por alguna razón o alguien no le saludó, usted dice, yo me voy de la iglesia, aquí no me quieren, aquí no me gusta esta iglesia, nomás porque no lo saludaron. ¿Qué quiere decir? Que no está confiando en Dios, está confiando en uno mismo o en los hermanos allí que no lo trataron bien. Si no hay trabajo y uno se va de un lugar a otro, ¿qué quiere decir? Que no está confiando en Dios. Si conocen la historia de Noemí, dice que se fueron porque no había pan. Y murió su esposo, murieron sus hijos, y regresó nomás con una nuera. Diciendo, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Amarga, que era lo que traía, pura amargura. Entonces, ¿cómo conocemos si confiamos en Dios, hermanos? Cuando estamos firmes, no nos movemos, como dice su palabra, el salmo que acabamos de leer. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No importa lo que pase, hermanos, vamos a confiar en Dios. Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. No moverse significa, hermanos, no hacer decisiones apresuradas. Tener calma, tener paciencia, esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero todo esto cuesta, hermanos. Creer en Dios, tener paciencia cuando ya los viles están un montón allí y ya estamos a punto de cortarnos la luz, o que nos quieren correr o no hay para comer, cuesta, hermano. Pero ¿cómo no debemos de confiar en Él si no miente, hermanos, que no cambia? Ahora, ¿qué beneficio hay en la vida de los que confían en Dios? ¿Qué beneficios hay en la vida de los que confían en Dios? Los que confían en Dios tendrán alegría en medio de las pruebas. Los que confían en Dios tendrán alegría en medio de las pruebas, hermanos. Salmos capítulo 5 y verso 11. Salmos capítulo 5 y verso 11. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y ustedes dirán, pero ¿podrá uno alegrarse si está mi papá muerto ahí, que ha muerto mi mamá? ¿Podrá uno alegrarse? Bueno, pues no se alegra uno, hermanos, por la aflicción que uno tiene, por el dolor o por lo que sea, sino por lo que Dios dice. No nos vamos a alegrar si hay un sentimiento de cuando estamos pasando por dificultades o una persona se nos ha muerto, lo que sea, pero debemos de alegrarnos por lo que Dios nos dice, por lo que Dios nos promete. Dice, pero alégrense todos los que en Él confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Sabemos que Dios nos defiende, hermanos. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Cuando estábamos en Houston, escuchaba a los hermanos que decían, mira, ese hombre yo lo conozco, venía a la iglesia aquí hace tiempo, pero dejó de venir, mira cómo anda. Mal, problemas tras problemas, se le había muerto un hijo, la esposa lo había dejado,
y diferentes problemas. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, hermano. Cualquier cosa y se salieron, se apartaron de la iglesia, dejaron la bendición de Dios, no confiaron en Él. Cuando vienen los problemas, las enfermedades, ¿cómo debemos de estar? Alegres. No nos vamos a alegrar por los problemas, hermanos. Nos vamos a alegrar porque Dios está con nosotros. Porque Él es quien nos ayuda, Él es quien nos defiende. Si hay enfermedad, pues Dios la mandó, de alguna manera, por lo que sea, pero si Dios promete que va a estar con nosotros, pues todo está bien. Job, estando en toda su angustia y su problema, decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El domingo pasado miramos, hermanos, cómo Dios le prometió a Pablo que lo iba a cuidar, que hablara. Dice: habla y no calles, tú predica y no calles. Yo tengo mucha gente aquí, tengo mucho pueblo, no calles, habla. Pero no solamente a Pablo, sino también a nosotros, hermanos. Vimos varios versículos que también prometen que está con nosotros. Entonces, ¿por qué debemos de confiar en Dios? Primeramente, porque Dios no miente. Segundo, porque Dios no cambia. Y porque Él hace todo, hermanos. ¿Por qué debemos de alegrarnos en Dios? Porque su palabra dice que nos alegremos en Él, todos los que en Él confían. Jeremías 1:19, si vamos ahí a Jeremías, de Isaías y luego Jeremías 1:19. Jeremías capítulo 1, verso 19, dice: y peleará contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué confianza nos da el Señor, hermanos, para que nos acerquemos más a Él, para que le busquemos en todo momento. Qué bendición de saber que el Señor está con nosotros, con todo el que en Él confía. Si vamos a tener dificultades, si vamos a tener enfermedades, problemas, pero si el Señor está con nosotros para librarnos, ¿qué importa? Hay otro verso que dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice la palabra, su palabra: alégrense los que en Él confían. Si vamos a confiar en Dios, no solamente, hermanos, va a haber, no solo vamos a confiar en Él porque sí, sino también va a haber bendición, vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Pero sí cuesta, hermanos. No es fácil. Dios prueba a uno. Ahora, los que confían en Dios no deben de vivir preocupados y angustiados. Salmos 112, verso 7, hermanos. Salmos 112. Salmo 112,
verso 7. Dice, no tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. ¿Cuántas personas viven angustiadas, hermanos? Pensando que no les alcanza, que no les alcanza para la renta o los pagos del carro, o aún hasta los ricos. Viven angustiados pensando que lo están robando los empleados. O si hay personas que están enfermas, están angustiados, están pensando. Pero la palabra de Dios dice, tendrá temor de malas noticias. Su corazón esté firme confiando en Jehová. Pero cuántas personas ya no quieren contestar el teléfono, no, es el cobrador que está hablando. ¿Qué voy a decir? ¿Por qué debemos de confiar en Dios, hermanos? Porque Dios no cambia, Dios no miente, Dios no cambia. Dios sí cumple. Si vamos a Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 7. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Pedro capítulo 5 y verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces debemos de confiar en Dios porque simplemente, hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Debemos de confiar en Dios hasta la muerte. Debemos de confiar en Dios en todo momento, hermanos. Los que confían en Dios prosperarán en lo que hacen. Si confiamos en Dios, Dios nos va a prosperar. Proverbios 29, verso 25, hermanos. Si confiamos en Dios, Dios nos puede prosperar también. Qué importante es confiar en Dios. Aún aunque haya problemas. Proverbios capítulo 29 verso 25. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Estoy mal, ¿verdad? Proverbios 29, 25. Capítulo 29, verso 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Si estamos con temor, siempre vamos a estar amarrados, hermano, no vamos a poder hacer nada. Pero dice, el que confía en Jehová será exaltado. Qué importante es confiar en Dios, hermanos. Si confiamos en Dios, vamos a prosperar, vamos a tener éxito en cualquier cosa que hagamos. Pero si confiamos en nuestra habilidad, si confiamos en el dinero, si confiamos en los amigos, pues vamos a fallar, ¿no? Porque la prosperidad y todo, no solamente la prosperidad, pero cuando Dios bendice, hermano, Dios bendice en todos los sentidos. Te da salud y
te da dinero lo que tú puedes gastar bien, no solamente. Ahora cuando uno ayuda más para la obra de Dios, Dios les da más. Yo conozco hermanos que han dado mucho dinero para la obra de Dios y Dios les sigue dando porque lo están usando para la obra y viven bien. Ellos viven bien, pero lo están usando para la obra de Dios también. Conozco un hermano que en aquel tiempo daba $300 por semana de ofrenda de misiones. $300. Yo decía, yo doy 25 y a veces se me hace mucho. Ahorita doy 65 y ya que no puedo. El hermano daba 300 en aquellos tiempos y Dios lo ha prosperado en sus trabajos. Él tenía gente que trabajaba para él, después tenía varias cosas que ha comprado. Restaurante, quién sabe qué tantas cosas hizo. Otro regalaba autobuses a la iglesia. En su trabajo le iba bien. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a Dios y Dios le estaba dando dinero. Decían los pastores, si Dios te da dinero, te entra por esta mano y tú lo retienes, pues ya no te voy a dar. Nada más vas a estar viviendo así, pero si Dios te da y tú das, vas aquí, tú lo repartes, vas dando. Para la obra de Dios, Dios te sigue dando, pero si lo retiene uno, y eso yo lo he visto, hermano, es verdad. Cuando uno confía, y si Dios le da, y uno da, Dios le da más. Si uno cierra la mano, pues hasta allí. Yo le decía al pastor una vez, pues yo prefiero a veces que Dios me dé y yo poder ayudar a otros a que otros me estén ayudando a mí. Se siente feo, hermano, cuando uno no quiere. Que yo prefiero que Dios me ayude para vivir desahogado, vivir bien y poder ayudar a otros, a que otros me estén ayudando. Pero hay que confiar en Dios, hermanos. Jeremías 17:5. No fuimos hace rato, nomás se los mencioné, el versículo, Jeremías 17:5. Dice la palabra de Dios, Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito. Hay una maldición de parte de Dios. Ahí en Malaquías dice, robará el hombre a Dios, y después dice, maldito. Maldice a todos los que lo han robado. Pero si todo lo que cuando confiamos en Dios, hermanos, si todo lo que emprendamos lo ponemos a las manos de Dios y confiamos en Él, me acuerdo un pastor que decía, si tú tienes tu compañía, si tú trabajas o lo que sea, si le prometes tan solo darle el diezmo a Dios, Dios te va a ayudar. Dios va a cuidar de tu trabajo. Y yo lo viví. Y también les acabo de mencionar, dejé de dar y vi la miseria, cómo Dios me tenía. Cuando confiamos en Dios, hermanos, Dios puede ayudarnos. Salmos 37:5. Salmos capítulo 37, verso 5.
Salmos capítulo 37, verso 5. Dice la palabra de Dios aquí: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Todo lo que nosotros pidamos, todo le confiamos a Dios, hermanos. Si encomendamos a Él nuestro camino, Él hará conforme a nuestras peticiones. Y vamos a terminar, hermanos. Vamos a un verso más. Vamos a Nahum. Es un libro que casi ni se oye inventar, ni sabemos si existe, pero sí, hermano, está ahí en la Biblia. ¿Dónde está? Ni yo sé. No lo encuentro. Después de Miqueas. Miqueas. Nahum. Está bien chiquito. Nahum, capítulo 1 y verso 7. Dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que confían en Él, hermano. Qué importante es que todos sepamos esto. Dios conoce a los que en Él confían. Dios sabe si no confiamos en Él. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestros problemas. Él conoce todo de nosotros. Entonces, Él sabe si confiamos también en Él. Entonces, ¿por qué debemos de confiar en Dios? ¿Por qué debemos de creer en Dios, hermanos? Porque tenemos un Dios que no miente. Amén. Tenemos un Dios que no cambia. Y tenemos un Dios que sí cumple. Amén. Y lo estamos viendo con la palabra de Dios. Ahora Él nos conoce. Él conoce a los que en Él confían. Él conoce la necesidad de cada quien. Dice en Mateo, últimos versos, ¿no? Mateo capítulo 6, verso 8. Mateo capítulo 6 y verso 8. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Cuando nosotros confiamos en Dios, hermano, no necesitamos ni pedirle a Dios. Él sabe cuál es la necesidad que tenemos. Entonces, ¿por qué debemos de creer en Dios? Porque Él conoce todo de nosotros. Y Él sabe si confiamos en Él. Vamos a orar, hermano. Dios, Padre Santo, Señor. Qué tremendo que a veces no conocemos su palabra, Señor. Pero esta mañana no hay por qué no confiar en usted, Señor. Hemos visto en su palabra que usted no miente. Tenemos un Dios que no miente. Usted no cambia y usted sí cumple. Todo lo que promete, digamos, todo lo que le prometió al pueblo de Israel se lo cumplió. Ahora usted conoce si confiamos en usted, Señor. ¿Por qué no debemos de confiar en usted, Señor? Si todo lo conoce, usted todo lo puede, usted todo lo sabe. Señor, solamente le pedimos, Señor, usted nos ayude.
pagos, tener todos los biles ahí atravesados que no podemos pagar, que no tenemos cómo. Pero qué bonito se siente cuando todo está marchando bien, Señor. Estamos bien con usted, que usted nos está bendiciendo y que usted nos da, Señor. Yo le pido en esta mañana, Señor, que nos ayude a todos los que estamos aquí, Señor, a confiar en usted, a siempre confiar en usted, Señor, para que usted nos pueda bendecir y podamos vivir tranquilos, sin tener que estar preocupados qué vamos a comer mañana. Si usted dice su palabra, que usted conoce, antes de que le pidamos, usted sabe, Señor, que tenemos necesidad. Usted promete darnos todo lo básico. Por eso le damos gracias en este día.